Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar con nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. También estaré muy agradecido si le das like y te suscribes. Así podremos encontrarnos todos los días. Sons. La niebla se cernía sobre el viejo cementerio, espesándose con cada paso que daba. Mi nombre es Roberto, y si te soy sincero, nunca creí en lo que la gente decía sobre los lugares malditos, hasta que llegué a este pueblo olvidado, donde la línea entre lo real y lo desconocido se difumina de maneras que no puedes explicar. Había escuchado los rumores antes de llegar. Un cementerio antiguo, de esos que se encuentran en pueblos olvidados, donde las tumbas están cubiertas de musgo y las lápidas se han caído por el paso del tiempo. Sin embargo, lo que nadie me contó era que este lugar, este cementerio en particular, no solo albergaba cuerpos, sino que guardaba secretos oscuros que nunca deberían haberse revelado. Decidí visitar el pueblo durante un fin de semana largo, buscando escapar de la rutina de la ciudad. Había leído sobre la historia del lugar, pero nunca imaginé que el destino me llevaría hasta allí. Cuando llegué, el pueblo estaba desierto, sin vida, con las calles vacías y las casas cubiertas por el polvo del abandono. Era como si el tiempo hubiera dejado de avanzar en ese lugar. El dueño de la tienda de comestibles, un hombre mayor con ojos cansados, me advirtió que no me acercara al cementerio, pero sus palabras solo despertaron más mi curiosidad. No es un lugar para turistas, me dijo. No hay nada allí que merezca ser visto. Sin embargo, su tono grave y su mirada evitativa me hicieron decidir lo contrario. Algo en su forma de hablar me decía que había más en esa historia de lo que él quería admitir. Esa noche, después de la cena, decidí explorar. La niebla había comenzado a levantarse, envolviendo todo en una capa espesa que dificultaba la visión. Al principio, los árboles que rodeaban el cementerio parecían sombras oscuras, como guardianes de lo desconocido, pero mi determinación me llevó a caminar más rápido. A medida que me acercaba, el silencio era abrumador, tan pesado que parecía opresivo. Nada se movía, ni siquiera el viento. Solo el sonido de mis pasos resonaba en la oscuridad. Finalmente, llegué al viejo portón de hierro que servía de entrada al cementerio. La herrumbre cubría las rejas y la puerta chirrió cuando la empujé, como si fuera un grito que había estado guardado durante años. Al entrar, el aire se sentía más frío, mucho más frío que fuera. Todo estaba cubierto de niebla, y las lápidas, algunas rotas y otras hundidas en el suelo, daban la sensación de estar olvidadas por completo. No había flores, ni ofrendas, solo la quietud de lo abandonado. Comencé a caminar entre las tumbas, con la sensación de que algo me observaba. No podía dejar de mirar alrededor, como si algo estuviera al acecho. Las sombras de los árboles se alargaban en la niebla, y las figuras de las tumbas parecían moverse ligeramente, como si estuvieran vivas. Al principio pensé que era la niebla jugando con mi percepción, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. De repente, escuché un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era claro, cercano, como si alguien estuviera hablándome directamente al oído. Me detuve en seco, mirando hacia todos lados, pero no vi a nadie. El susurro volvió a escucharse, más fuerte esta vez. «Ayúdame». Mi corazón latió con fuerza en mi pecho, y por un momento no supe qué hacer. ¿Era mi imaginación? ¿O había algo más en este lugar? Algo que no debía ser despertado. La sensación de que algo me observaba se intensificó y decidí caminar hacia el origen del susurro.
La voz parecía provenir de una tumba en particular, una que no estaba marcada por una piedra, sino por una simple losa rota en el suelo. Me acerqué con cautela y al levantar la losa, un frío helado me envolvió. Bajo la piedra había una caja pequeña, vieja y cubierta de polvo. La levanté con las manos temblorosas y cuando la abrí, lo que encontré dentro me heló la sangre. La caja era pequeña, de madera envejecida, pero lo que contenía dentro no era lo que esperaba encontrar en una tumba. Al abrirla, una sensación de frío extremo me recorrió la columna vertebral, como si un soplo de aire helado hubiera invadido mi ser. Dentro de la caja había un pequeño trozo de papel arrugado, como si alguien lo hubiera guardado apresuradamente, y una llave antigua, de hierro forjado, con un diseño extraño, casi indescifrable. Mi pulso acelerado me impulsó a tomar el papel primero. Lo extendí cuidadosamente, intentando leer lo que estaba escrito, pero las palabras estaban desordenadas, como si se hubieran escrito deprisa. Sin embargo, logré descifrar algo. Si has encontrado esto, entonces sabes lo que has hecho. La puerta está abierta, pero solo se puede cerrar con la llave del guardián. El frío se intensificó mientras leía. La puerta, pensé, mirando a mi alrededor, como si algo estuviera a punto de materializarse. Pero no había nada, solo las sombras extendiéndose a través del cementerio. Apreté la llave en mi mano, que ahora parecía más pesada de lo que era. Algo me decía que esa llave era crucial, pero no sabía para qué. En ese momento, un sonido quebró el silencio absoluto del lugar. Un crujido. Miré rápidamente alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, el crujido continuó, esta vez más cercano, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre las tumbas. La niebla comenzó a espesarse aún más, cubriéndolo todo en un manto blanco y frío. Mi respiración se hacía más rápida y mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué puerta? ¿Y quién era el guardián? Decidí caminar hacia la zona donde había escuchado el crujido. Mis pasos resonaban en el suelo cubierto de musgo, pero a medida que me acercaba, el sonido cesó abruptamente, como si hubiera desaparecido. Y entonces lo vi, una figura, parada junto a una tumba más alejada, como si estuviera esperando. La figura no se movía, solo estaba allí, mirando hacia el suelo. Mi primer impulso fue acercarme, pero algo me detuvo. Esa figura no parecía humana. La forma era borrosa, y la sombra que proyectaba era demasiado oscura, incluso para la niebla que la rodeaba. Sin embargo, me sentí obligado a acercarme, como si no tuviera opción. ¿Quién está allí?, pregunté, mi voz resonando en la oscuridad, pero la figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente, desplazándose hacia mí sin hacer ruido, como si estuviera flotando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero mis pies no se movían. No podía retroceder, ni siquiera cuando mi mente me gritaba que lo hiciera. La figura se detuvo frente a mí, y de repente, las sombras a su alrededor se disolvieron, revelando una cara cubierta de arrugas, con ojos profundos y vacíos, que reflejaban la luz de la luna. Era como si esos ojos estuvieran observando no solo mi cuerpo, sino mi alma misma. Has encontrado lo que no debías encontrar, ¿verdad? La voz del hombre, si es que podía llamarse así, resonó en mi mente. El ciclo no ha terminado. La puerta sigue abierta y ya no hay vuelta atrás. Mis manos temblaban mientras sostenía la llave, que ahora parecía vibrar en mi mano. No podía entender completamente lo que estaba pasando, pero la sensación de que algo más grande que yo estaba sucediendo me golpeó con fuerza. El hombre sonrió levemente, pero era una sonrisa amarga, llena de desesperación y terror.
El guardián de las puertas nunca olvida, dijo, mientras sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Y tú eres el próximo en tomar su lugar. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Las tumbas a mi alrededor se agitaron y las lápidas empezaron a levantarse del suelo, como si la tierra misma quisiera expulsarlas. El viento soplaba con furia, levantando la niebla a su alrededor, creando un caos que parecía no tener fin. La figura del hombre se desvaneció y la tierra, de repente, se abrió frente a mí, formando una grieta profunda que se extendía bajo mis pies. La llave brillaba en mi mano, como si estuviera siendo llamada hacia esa grieta, como si fuera la clave para cerrar algo mucho más grande de lo que mi mente podía comprender. «Usa la llave», escuché en mis oídos, como un susurro, una advertencia que no podía ignorar. Sin pensarlo más, me agaché y deslicé la llave en la grieta, pero en cuanto lo hice, un grito lejano, humano, pero que no lo era del todo, resonó en el aire. La grieta se cerró rápidamente, pero algo cambió. Todo el cementerio quedó en silencio absoluto. La niebla se disipó, y por un momento el aire estuvo limpio, sin el peso de lo que acababa de suceder. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no estaba solo. Las figuras que antes se habían desvanecido del cementerio ahora regresaban, todas con ojos vacíos, mirando fijamente. Y el susurro volvió, más fuerte esta vez, diciendo una palabra que no pude olvidar. Bienvenido. El aire se volvió espeso y pesado, como si todo lo que había sucedido, todo lo que había estado en las sombras, estuviera ahora sobre mí, observándome. Las figuras que se habían desvanecido entre las sombras regresaron, pero no de la misma manera. Ahora eran más nítidas, más claras, sus ojos vacíos clavados en mí, observándome sin parpadear. El susurro se intensificó, recorriendo mi mente como una ola. Bienvenido, decía, pero esa palabra ya no tenía el mismo significado. No era una bienvenida amistosa, ni una que ofreciera consuelo. Era una bienvenida al final de un ciclo del que no podía escapar, una aceptación del destino que ya no podía rechazar. Me di la vuelta, buscando una salida, pero todo lo que había conocido del cementerio había desaparecido. Las tumbas se habían desintegrado, las lápidas se hundieron en la tierra, y el suelo parecía desmoronarse bajo mis pies. Todo estaba cambiando, transformándose en algo extraño, algo que no entendía. La grieta que había cerrado no lo había hecho completamente. Había dejado una pequeña abertura, pero algo más fluía desde ella, algo oscuro que se deslizaba hacia mí, abrazándome con su frío absoluto. Los murmullos crecieron aún más fuertes, y las figuras a mi alrededor empezaron a moverse hacia mí, sin prisa, pero con una determinación inquietante. Las sombras que me rodeaban parecían estar absorbiendo mi ser, mi alma, y no podía evitarlo. Las voces ya no susurraban, ahora gritaban, y me decían lo mismo una y otra vez. Eres uno de nosotros. El ciclo es eterno. La llave que había encontrado en la tumba vibraba en mi mano, y sin saber por qué, la volví a mirar. La cerradura, la grieta en el suelo, todo estaba conectado. De alguna manera, había sido el último eslabón de una cadena que no podía romperse. Un grito, el mío, se ahogó en el aire mientras la oscuridad me tragaba por completo. No había luz, ni vida, ni esperanza. Solo el sonido de las voces, los murmullos y el eco de algo mucho más antiguo que cualquier cosa que hubiera conocido. Ya no era humano, ya no pertenecía a este mundo. Era parte de algo mucho más grande. La figura del hombre, la que me había llamado, apareció una vez más ante mí, sonriendo con una expresión vacía, pero llena de condena. Ahora, tú eres el guardián,
dijo, y su voz sonó como un lamento de todas las almas atrapadas en ese lugar. El ciclo nunca termina, continuó, y tú nunca podrás escapar. Y con esas palabras sentí cómo mi existencia se desvanecía, como si fuera absorbida por las sombras que ahora gobernaban este lugar. Mi ser se unió a las demás almas atrapadas, y el cementerio, ese lugar olvidado por el tiempo, continuó su ciclo eterno, con nuevas almas buscando respuestas, y otras, como yo, atrapadas para siempre. ¡5! La luna llena iluminaba débilmente el cielo nocturno, tiñendo de plata las calles del pueblo. Mi nombre es Andrés, y nunca imaginé que mi decisión de volver a mi pueblo natal me conduciría a algo que no podría entender ni explicar. Lo que parecía ser una visita tranquila, un regreso al pasado, pronto se convirtió en una pesadilla que nunca imaginé. Había pasado años fuera, pero después de la muerte de mi madre, sentí que debía volver. El pueblo ya no era lo que recordaba. Todo estaba más sombrío, más callado. La gente era la misma, pero sus rostros parecían desfigurados, como si el tiempo los hubiera marcado de una manera que no podían ocultar. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue el cambio en la atmósfera. Algo en el aire parecía estar mal, como si el pueblo estuviera atrapado en una quietud inexplicable, en una especie de pausa que nadie podía romper. Esa misma noche, después de un largo día de reuniones con familiares y viejos conocidos, decidí salir a caminar. Quería recordar cómo se sentía el pueblo cuando era niño, las calles que recorría, los viejos árboles junto a la plaza. Pero a medida que caminaba, la sensación de incomodidad aumentaba. Las casas, las sombras que se alargaban, la quietud. Todo parecía estar esperando algo. Y lo peor de todo, el viento que usualmente acariciaba el rostro se había detenido por completo, dejándome con una sensación extraña de aislamiento. De repente, escuché un sonido, un crujido, como si algo se moviera a lo lejos, en las cercanías del cementerio. No estaba lejos, solo a unos minutos caminando. Recordaba que, de niño, siempre había sentido una extraña atracción hacia ese lugar, pero nunca me había atrevido a acercarme. Mi madre siempre me había advertido sobre los viejos espíritus que allí residían. Decidí ir hacia el cementerio. Algo me impulsaba a hacerlo, una curiosidad que no podía explicar, como si el lugar me llamara. Caminé entre las tumbas, las sombras de las estatuas y las lápidas cubiertas de musgo. La luna estaba completamente despejada ahora, iluminando el lugar con una luz que parecía demasiado fría, casi antinatural. Al acercarme al centro del cementerio, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Un escalofrío que no venía del frío, sino de algo mucho más profundo. Miré alrededor, buscando la fuente del sonido que había oído, pero no vi nada. Sin embargo, sentí la presencia de algo, como si no estuviera solo. De repente, algo captó mi atención. Una lápida en particular, una que nunca había visto antes, aunque estaba en el centro del cementerio. Era nueva, pero tenía una antigüedad en su forma que no encajaba con las demás. El mármol estaba oscuro, desgastado por el tiempo, aunque claramente reciente. El nombre grabado en ella me hizo detenerme en seco. Marta Sánchez, decía, pero mi mente se paralizó cuando vi la fecha de la muerte. 1992. No podía ser. Mi madre se llamaba Marta, pero ella había muerto hacía solo unos meses, no en 1992. Me acerqué lentamente, casi en trance, y toqué la fría superficie de la piedra. En cuanto lo hice, sentí como si algo se deslizara por mis dedos, como si la lápida estuviera viva, como si algo dentro de ella respondiera a mi toque.
¿Quién eres?, susurré, sintiendo una presión en el aire. La respuesta vino al instante, no con palabras, sino con una sensación que me recorrió la espalda. Has venido a buscar respuestas. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si algo pesado y oscuro estuviera presionando contra mi pecho. El susurro resonó en mi mente, no con palabras, sino con una sensación profunda, como si una presencia estuviera hablándome, pero sin usar voz. Has venido a buscar respuestas. Mi cuerpo tembló y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero el cementerio estaba completamente silencioso. No había viento, ni sonidos, ni movimiento. Solo el susurro persistente en mi mente. El nombre en la lápida me seguía como una sombra. Marta Sánchez. El mismo nombre que el de mi madre. ¿Cómo podía ser posible que una lápida con ese nombre estuviera allí, con esa fecha? ¿Era una coincidencia? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? La niebla comenzó a espesarse, envolviendo el cementerio, cubriéndolo todo. Los árboles que antes se alzaban hacia el cielo ahora parecían sombras, figuras que se retorcían hacia el suelo. El suelo mismo parecía moverse bajo mis pies, como si el cementerio estuviera vivo, respirando. Pero lo más extraño fue la sensación de que no estaba solo. Podía sentir una presencia detrás de mí, observándome. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Mi mente se llenó de recuerdos, de imágenes borrosas de mi infancia, de cosas que no podía recordar con claridad. Imágenes de mi madre, de su voz, de su risa. Pero había algo en esos recuerdos que no encajaba. Algo había cambiado, algo que no entendía. ¿Qué está pasando?, murmuré, mirando nuevamente la lápida. Mi mente comenzó a bombardearme con preguntas sin respuesta. Pero antes de que pudiera pensar en algo más, un sonido bajo, profundo, retumbó en el aire, como un susurro, pero mucho más fuerte. Era una voz que provenía de la tierra misma, desde lo profundo del cementerio. Regresa lo que tomaste. No pude moverme. Algo dentro de mí me decía que debía huir, pero mis pies no respondían. La voz seguía resonando, como si estuviera entrando en mi mente, controlándome. Regresa lo que tomaste. Ahora. Mi mente se desbordó. Mi respiración se aceleró y mi visión se nubló. Miré hacia abajo y vi cómo la tierra bajo mis pies comenzaba a agitarse. La lápida de Marta Sánchez, esa lápida que había tocado, comenzó a crujir, como si algo debajo de ella estuviera despertando. De repente, el suelo se partió y una mano surgió de la tierra. Era una mano delgada, pálida y cubierta de tierra, que se levantaba lentamente, extendiéndose hacia mí. Mi corazón latió con fuerza, y un grito, ahogado, salió de mi garganta, pero no podía moverme. Estaba paralizado. La mano continuó elevándose hasta que vi lo que estaba emergiendo. Una figura, cubierta de tierra, que parecía humana, pero distorsionada. Su rostro era una máscara de oscuridad, con ojos vacíos que me miraban fijamente. La figura comenzó a levantarse lentamente, como si estuviera tomando forma, y mientras lo hacía, la voz resonó nuevamente, esta vez más fuerte, más clara. Has tomado lo que no debías, hijo. Ahora te pertenece a ti. La figura levantó su mano hacia mí, y sentí cómo algo tiraba de mi alma, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia ella. Cada vez más cerca, la figura se acercaba, y lo único que podía hacer era observarla, sin poder escapar. En ese momento comprendí lo que había pasado. No solo había encontrado la tumba de mi madre, había desenterrado algo mucho más oscuro, algo que no debía haber sido tocado. Y ahora, como en una condena ancestral,
Había sido marcado, atrapado en un ciclo que no podía romper. El ciclo debe completarse, dijo la figura, con una voz que parecía venir de todos lados. El guardián ha despertado. Este giro revela que el protagonista ha despertado algo mucho más oscuro de lo que pensaba. Un ciclo ancestral que está ahora vinculado a él. La figura que emerge del suelo parece ser una manifestación de esa oscuridad, y el protagonista se encuentra atrapado en un destino del que no puede escapar. La figura, ahora completamente erguida ante mí, estaba cubierta de tierra y sombras, y sus ojos vacíos seguían clavados en los míos. Un frío indescriptible se apoderó de mí, recorriendo cada rincón de mi cuerpo. No podía moverse. Estaba atrapado, con cada fibra de mi ser consumida por el miedo, mientras la figura se acercaba lentamente. El ciclo debe completarse, volvió a decir la voz, y esta vez el eco resonó en todo el cementerio. No puedes huir. Has despertado lo que no debías, y ahora serás parte de nosotros. La figura levantó su brazo hacia mí, y sentí cómo el aire se volvía más denso, como si algo estuviera arrastrándome, succionándome hacia la tierra misma. La tierra comenzó a temblar, y los árboles alrededor se inclinaban hacia el suelo, como si la naturaleza misma estuviera cediendo ante algo mucho más antiguo y más poderoso. «Regresa lo que tomaste», susurró la voz. Ahora un eco constante en mi cabeza, un mantra sin fin. El guardián debe volver a su lugar. Miré desesperado a mi alrededor, pero ya no había salida. La niebla había engullido el cementerio, y las sombras de las figuras que antes estaban en la distancia ahora se acercaban, sus ojos vacíos, fijos en mí. No podía escapar, no podía moverme. Estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento y condena, uno que había comenzado mucho antes de que yo llegara. La figura, que ahora estaba justo frente a mí, extendió su mano hacia mi pecho. Sentí cómo una fuerza helada se apoderaba de mi cuerpo, como si mis pensamientos estuvieran siendo drenados, como si mi alma misma estuviera siendo arrancada. El suelo comenzó a abrirse debajo de mis pies, y el frío se intensificó aún más. Podía ver cómo la tierra formaba una grieta que me arrastraba hacia abajo, como un abismo sin fin. Es el destino de aquellos que buscan respuestas en lugares que no deben ser tocados, dijo la figura, y su voz se desvaneció en el aire, dejando un silencio absoluto. La tierra me tragó, y con ello desapareció la última chispa de mi ser, mi humanidad, mi voluntad. El ciclo se había cumplido. 6. La carretera estaba vacía, y el sonido del motor de mi coche era lo único que rompía el silencio de la noche. Mi nombre es Gabriel, y aquella noche decidí hacer un viaje largo, una escapatoria del ajetreo de la vida cotidiana. El destino no importaba mucho. Solo quería perderme en la oscuridad de la carretera, desconectarme de todo. Lo que no sabía era que esa noche no solo cambiaría mi rumbo, sino mi vida para siempre. Me encontraba en una zona remota, alejada de las grandes ciudades, rodeado de montañas y bosques densos. El GPS indicaba que debía seguir la carretera durante un par de horas más antes de llegar a un pequeño pueblo donde planeaba pasar la noche. El único problema era que no había señales de vida en el camino. Ni una sola luz, ni una sola casa a la vista. El aire estaba pesado, y el silencio, aunque reconfortante al principio, se convirtió en una presencia incómoda. Conforme avanzaba, algo comenzó a sentirse extraño. No era solo el aislamiento, ni el hecho de que no hubiera un alma a la vista. Era el tipo de oscuridad que parece tragarse todo, como si el mundo hubiera dejado de existir fuera del alcance de mis faros. Los árboles, altos y retorcidos, formaban figuras extrañas en la distancia,
como sombras que se movían al ritmo del viento. Fue cuando vi la señal, que parecía salida de un sueño extraño. Decía, bienvenido a el olvido, con letras gastadas y un borde envejecido. Era un cartel pequeño, cubierto de musgo y suciedad, como si hubiera estado allí por décadas. No había ninguna otra señal, ni indicaciones de que hubiera algo más allá de esa curva en la carretera. Mi curiosidad pudo más que mi prudencia, y decidí tomar el desvío. La carretera era aún más estrecha, y pronto me vi rodeado por un espeso bosque que parecía absorber cualquier rastro de luz. El coche crujía en los baches, y el aire se volvía más frío, pero había algo reconfortante en esa quietud, o eso pensaba. Dejé el coche en una pequeña área de descanso al final del camino. No veía mucho más que unas cuantas casas dispersas, viejas, algunas aparentemente deshabitadas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. Pero algo en el aire, me decía que debía seguir caminando. Así que lo hice, sin pensar demasiado. Caminé unos pocos metros y de repente algo llamó mi atención. Una luz débil en el interior de una casa en particular. Era la única casa con luces encendidas. Una pequeña construcción de madera con un jardín descuidado. Decidí acercarme, aunque una extraña sensación de incomodidad se apoderaba de mí. Pero al final, la curiosidad pudo más. Al llegar a la puerta, un extraño silencio envolvía el lugar, y no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Golpeé la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Sin embargo, cuando me di la vuelta para marcharme, la puerta se abrió lentamente, como si alguien hubiera esperado a que me alejara antes de dejarme entrar. La puerta se cerró lentamente detrás de mí, dejando un silencio profundo en el aire. Dentro, el ambiente era extraño. Todo estaba cubierto de polvo, pero a pesar de ello, había una sensación de calidez, como si la casa hubiera estado esperando mi llegada. Las luces estaban apagadas, pero una tenue lámpara en la esquina iluminaba el salón con una luz anaranjada, casi fantasmal. Miré alrededor y en la pared, colgada desordenadamente, había una foto antigua de lo que parecía ser la misma casa, pero mucho más nueva. En la imagen, el jardín estaba cuidado y la casa era vibrante, llena de vida. Pero algo en los rostros de las personas en la foto me perturbaba. Todos tenían una expresión vacía, como si estuvieran atrapados en una sonrisa falsa, o como si no pudieran escapar de lo que los rodeaba. Me sentí observado, pero no podía ver a nadie. El aire estaba pesado, como si las paredes mismas estuvieran respirando lentamente. Sin saber por qué, comencé a caminar por el pasillo. Las puertas a cada lado estaban cerradas, y la atmósfera era tan densa que mi piel se erizaba. El crujir de las tablas bajo mis pies resonaba en la casa vacía, haciendo eco en la distancia. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta. La empujé suavemente, y al abrirla, vi lo que estaba dentro. Era una pequeña habitación, casi vacía, salvo por una silla en el centro. Sobre la silla, una antigua caja de madera, adornada con símbolos que no reconocí. Me acerqué lentamente, sintiendo una creciente sensación de incomodidad. La caja estaba cubierta de polvo, pero lo que más me extrañó fue que parecía estar recién colocada allí, como si alguien la hubiera dejado allí justo antes de que llegara. Al acercarme, un sonido bajo pero claro me hizo detenerme. Un susurro, casi imperceptible, que parecía provenir de dentro de la caja. Mi corazón se aceleró, pero no pude evitar acercarme más. Al tocar la caja, sentí una presión en el aire, como si la casa misma estuviera reaccionando. La caja se abrió con un leve crujido, y dentro, en lugar de un objeto, había un pequeño pedazo de papel. Al tomarlo entre mis manos, leí lo que estaba escrito.
Nadie se va. El olvido te reclama. Una ola de frío recorrió mi cuerpo y justo en ese momento escuché un golpe sordo provenir del piso superior. Mi cabeza se giró hacia arriba, mis sentidos alertas. El sonido era claro, como si algo o alguien se moviera en el piso de arriba. Nadie me había recibido al llegar, y ahora parecía que alguien o algo estaba en la casa conmigo. La sensación de estar atrapado se intensificó. Sabía que debía irme, pero algo me mantenía allí, como si la casa no me dejara salir. Mi mente me decía que debía huir, pero mis pies no respondían. La presión aumentaba con cada paso que daba, y la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y escuché el sonido de un reloj, que no había notado antes, haciendo un tic-tac incesante, como si fuera el latido de algo vivo. La casa parecía tener vida propia, y cuando miré de nuevo a la caja, vi que no estaba sola. Una figura borrosa, que había estado observándome desde la esquina de la habitación, se movió, deslizándose lentamente hacia mí. La figura no tenía rostro, solo una silueta oscura, y a medida que se acercaba, el aire se volvía más pesado, la atmósfera más densa. Sin decir una palabra, la figura extendió su mano hacia mí, y su toque, frío como el hielo, recorrió mi brazo, paralizándome. «Bienvenido al olvido», susurró la figura, su voz tan suave que me hizo temblar. «Ahora eres uno de nosotros». La figura extendió su mano hacia mí, y sentí como el aire alrededor se volvía espeso, como si cada rincón de la casa estuviera absorbiendo mi energía. El frío que emanaba de esa mano recorrió mi brazo, haciéndome sentir como si mi propio cuerpo estuviera desapareciendo lentamente, como si me desvaneciera en la nada. «Ahora eres uno de nosotros», dijo la figura, y su voz resonó en mis oídos con un eco sombrío. Sus palabras se repitieron en mi mente una y otra vez, y pude sentir cómo mi conciencia comenzaba a desmoronarse. El olvido no deja escapar a nadie, no importa lo que busques. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. La casa, el pueblo, todo parecía girar alrededor de mí, y las sombras que antes eran inofensivas ahora tomaban forma, moviéndose hacia mí, acercándose, sus ojos vacíos observándome desde cada rincón oscuro. La figura, aún sin rostro, comenzó a rodearme, y cada paso que daba me empujaba más y más hacia la desesperación. No podía ver nada más, excepto la silueta oscura de la figura que me envolvía por completo. Cada vez que intentaba hablar, mi voz se desvanecía, como si la casa estuviera tomando mi alma, como si el aire mismo estuviera tragándome. «No, no puede ser», logré murmurar, pero las palabras me salieron vacías, carentes de fuerza. «Es demasiado tarde», susurró la figura, acercándose aún más, hasta que su presencia ocupó todo el espacio. «El olvido ya te ha reclamado». De repente, sentí como el suelo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse, como si estuviera cayendo hacia algo profundo y eterno. La oscuridad me envolvió por completo, y el frío me arrancó la última chispa de conciencia. La casa desapareció, el pueblo se desvaneció, y todo lo que quedó fue el silencio, el vacío absoluto. No había luz, ni tiempo, ni esperanza, solo el eco de las palabras de la figura resonando en mi mente. El olvido nunca deja ir a nadie, y ahora tú eres parte de él. Y con esa última idea me desvanecí en la nada, atrapado para siempre en el ciclo del olvido. 6. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo una sensación de frío que no podía ignorar. Mi nombre es Javier, y jamás imaginé que mi vida daría un giro tan extraño tras recibir una simple carta. El día que llegó, el correo no estaba lleno de nada fuera de lo común, pero entre las facturas y otros sobres
Había uno sin remitente, sin sello, ni ningún tipo de identificación. Mi instinto me decía que no debía abrirlo. La sensación de inquietud me invadió en cuanto lo tomé entre mis manos. No había nada que lo distinguiera, pero a la vez sentí que algo no estaba bien. Algo dentro de mí me empujó a abrirlo, como si algo me estuviera forzando a hacerlo. Al romper el sobre, encontré una única hoja de papel. En ella había unas pocas palabras escritas con una caligrafía elegante y precisa. Nos vemos esta noche, en el viejo faro. El sobre estaba vacío, sin ninguna otra indicación, solo esas palabras. No había firma ni explicación. Algo sobre el mensaje me perturbaba, como si estuviera siendo observado. El viejo faro lo conocía bien. Estaba en el borde de la ciudad, apartado del pueblo, en un acantilado donde las olas rompían con furia contra las rocas. Nadie se acercaba al faro desde que había dejado de funcionar hacía años, y se rumoraba que estaba maldito. La sensación de que debía ir caló profundamente en mí, como si esa carta fuera un aviso o una llamada. Pasé todo el día tratando de ignorarlo, de convencerme de que había sido solo una broma. Sin embargo, al caer la noche, la sensación de inquietud me había consumido por completo. Sabía que debía ir. Algo me decía que si no lo hacía, algo peor podría suceder. Decidí salir antes de que la oscuridad me envolviera por completo. La caminata hasta el faro me pareció más larga de lo habitual. El viento, que antes parecía solo una molestia, ahora se sentía como una presión sobre mis hombros, como si la naturaleza misma estuviera observándome. Cuando llegué a la base del faro, todo estaba en silencio. Ni una sola luz brillaba desde la cima, y las olas rompían furiosas contra las rocas, el sonido retumbando en mis oídos. Miré alrededor, buscando señales de vida, pero no había nada. El faro, ahora en ruinas, se erguía imponente sobre mí. Decidí subir, a pesar del miedo que me recorría. Cada paso me acercaba más a una sensación de claustrofobia, como si el espacio se cerrara a mi alrededor. La vieja escalera de hierro crujía con cada movimiento, y el aire se volvía más denso a medida que ascendía. Cuando llegué a la cima, el viento azotó mi rostro con fuerza. Miré hacia el horizonte, pero no había nada en la distancia. Sin embargo, la sensación de que alguien o algo estaba allí, esperándome, era inconfundible. De repente, escuché un susurro, suave pero claro, como si alguien hablara directamente en mi oído. «Has llegado tarde». Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la neblina espesa, el sonido del viento y el retumbar de las olas. No podía explicarlo, pero mi instinto me decía que no estaba solo. El susurro todavía resonaba en mis oídos, como si viniera de dentro de mi propia mente. «Has llegado tarde», repetí en silencio, mirando alrededor, intentando encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de escuchar. Pero no había nada. El viento había cesado repentinamente, y el faro, que hasta hace poco parecía tan imponente, ahora se sentía extraño, vacío, como si no perteneciera a este mundo. Mi respiración se hizo más rápida mientras mi mirada recorría el horizonte, buscando algo, cualquier cosa que pudiera justificar esa voz. Pero la neblina cubría el mar, y el silencio se había vuelto insoportable. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, cerca de la base del faro, algo que no había notado antes. Me acerqué con cautela, y cuando lo vi con más detalle, sentí una oleada de horror recorrer mi cuerpo. Era una piedra, pero no una piedra común. Estaba cubierta de símbolos antiguos, como si alguien hubiera tallado palabras en ella con gran esfuerzo. No entendía el idioma, pero había algo en esos grabados que me decía que no debía tocarlos.
Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo, y sin pensarlo, me agaché para examinarla más de cerca. En el momento en que mi mano tocó la piedra, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Un ardor intenso que me hizo soltarla al instante. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar levemente, y un rugido bajo, como el sonido de algo despertando, reverberó en el aire. Me incorporé rápidamente, mirando alrededor con los ojos desorbitados. El faro comenzó a temblar. Sus cimientos crujieron, como si algo dentro estuviera cobrándose su despertar. De repente, el faro, que había permanecido en silencio durante años, comenzó a iluminarse. La luz que emanaba no era blanca, como una luz normal, sino de un tono rojizo, casi sangre. La torre se iluminó por completo, y algo, desde lo más profundo del faro, comenzó a ascender. Una figura oscura, envuelta en niebla, que parecía estar tomando forma. ¿Qué es esto?, susurré, mi voz temblando mientras me retrocedía, incapaz de apartar la mirada de la figura que ahora se acercaba. La figura emergió lentamente. Sus movimientos eran erráticos y desordenados, como si intentara adaptarse a la realidad. En cuanto estuvo completamente visible, mi corazón se detuvo. Era una persona, o al menos parecía una. Su rostro estaba distorsionado, con ojos completamente negros y una boca que parecía demasiado grande para su rostro, como si fuera una máscara grotesca. Su cuerpo estaba cubierto de sombras, y el aire alrededor de él se volvía cada vez más denso. Podía sentir su presencia, una energía tan pesada que me costaba respirar. «Has abierto la puerta», dijo la figura, su voz grave y resonante, como si viniera de un lugar más allá de la realidad. «El olvido te ha reclamado». Mis piernas temblaron, y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. No entendía lo que estaba pasando. «El olvido», repetí, mi voz quebrada. «El faro ha guardado secretos. Secretos que jamás deberían haberse desvelado», continuó la figura, acercándose lentamente hacia mí. «Ahora que has despertado lo que no debía ser despertado, eres parte de ello». De repente, las paredes del faro comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas, y un eco de risas suaves llenó el aire. La sensación de que algo me estaba consumiendo creció con cada segundo. No podía moverme. La figura se acercó aún más, su rostro ahora completamente visible, con una sonrisa macabra que no se podía describir. La figura levantó una mano hacia mí, y todo a mi alrededor se desmoronó en sombras. Los sonidos del mundo se desvanecieron, y el faro, que antes parecía una torre sólida, comenzó a torcerse y deformarse, como si estuviera perdiendo su forma, convirtiéndose en algo más grande, algo más oscuro. La figura avanzó hacia mí, su rostro deformado, aún sonriendo de una manera que no era humana. Cada paso que daba hacia mí hacía que el aire se volviera más espeso, como si el propio faro estuviera absorbiendo todo a su alrededor. El frío calaba en mis huesos, y sentí cómo mi cuerpo comenzaba a perder la sensación de la realidad, como si estuviera siendo arrastrado hacia otro mundo. «Has despertado el olvido», dijo la figura, su voz resonando en mi mente. «Y ahora, como todos los que llegaron antes que tú, serás parte de él. Nadie escapa del olvido». El suelo bajo mis pies comenzó a temblar con una fuerza sobrenatural. Las paredes del faro se retorcían, y el faro, en su totalidad, empezó a desmoronarse, como si no pudiera mantener su forma más. Las sombras se alzaron alrededor de mí, absorbiendo la luz roja que emanaba del faro y devorando todo a su paso. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la creciente oscuridad que me envolvía. La figura estaba ahora justo frente a mí, su mano extendida hacia mi rostro.
No podía moverme, no podía escapar. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, se desvaneció como una niebla, y sentí que mi alma misma comenzaba a desmoronarse. No hay regreso, susurró la figura, su sonrisa ahora completamente grotesca. El olvido ha tomado lo que le pertenece. Y en ese momento, el faro, el pueblo, todo desapareció. No había más tierra bajo mis pies, ni más luz, ni más aire que respirar. Solo la oscuridad total y el silencio eterno. La última cosa que sentí fue un peso profundo sobre mi ser, como si mi existencia misma estuviera siendo absorbida, tragada por un abismo sin fin. El olvido no perdona. La niebla cubría la ciudad como una manta espesa, haciendo que cada paso en la acera sonara más distante, como si el mundo a mi alrededor estuviera desapareciendo lentamente. Mi nombre es Raúl, y esa noche, al igual que muchas otras, decidí caminar por las calles desiertas en busca de algo que no sabía cómo encontrar. La ciudad solía ser un lugar bullicioso, lleno de vida, pero después de la desaparición de mi hermana, todo cambió. Nada era lo mismo. La policía nunca encontró ninguna pista sobre lo que sucedió, y mi familia nunca se recuperó de la tragedia. Mi madre se hundió en una desesperación profunda, y mi padre, aunque siempre había sido fuerte, empezó a perder la esperanza. Yo, por mi parte, nunca dejé de buscarla. Ni siquiera la ciudad vacía y fría podía detener mi deseo de encontrar alguna respuesta. Esa noche, mientras caminaba entre las sombras, noté algo extraño en la esquina de una calle. Un edificio que nunca antes había visto, aunque había pasado por esa calle miles de veces. Estaba oscuro, desmoronándose, pero algo en sus ventanas me llamó la atención. Parecía como si alguien estuviera mirando desde adentro, observándome, esperando. A pesar de mi instinto de alejarme, mi curiosidad pudo más. Caminé hacia el edificio, mis pasos resonando en la quietud de la noche. Al acercarme a la puerta, noté que estaba entreabierta. No había sonido, no había movimiento, pero algo dentro de mí sabía que debía entrar. Me sentía extraño, como si una fuerza invisible me estuviera atrayendo hacia ese lugar. Al abrir la puerta, un aire frío me golpeó en la cara, como si el edificio estuviera guardando algo olvidado por el tiempo. Entré, mis pasos retumbando en el interior vacío. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire olía a humedad y madera podrida. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente, algo que no podía identificar, una sensación incómoda que me recorría los huesos. Caminé por el pasillo oscuro, buscando alguna señal de vida, pero todo estaba en silencio. Al fondo, una luz débil brillaba a través de una puerta entreabierta. Me acerqué con cautela, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Al abrir la puerta, me encontré con una habitación completamente vacía, salvo por una sola silla en el centro. En la silla, algo brillaba débilmente. Era una carta amarillenta y doblada, con una dirección escrita a mano. Raúl, para ti. Mis manos temblaron al tomar la carta. La conocía, aunque no podía verlo con claridad en la penumbra. El sello, el tipo de papel, todo me era familiar. Era una carta de mi hermana, o al menos algo que pretendía serlo. La abrí con rapidez, pero cuando leí las palabras, mi cuerpo se congeló. Te he estado esperando, Raúl. La verdad está más cerca de lo que crees. Las palabras se me clavaron en la mente como agujas, y el frío se intensificó. No podía creer lo que leía. ¿Cómo podía ser? Mi hermana estaba de alguna manera conectada con este lugar. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, escuché un ruido, un sonido bajo, casi imperceptible,
como un susurro en la distancia. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, algo estaba mal. Podía sentirlo. Algo o alguien estaba observándome. El susurro se intensificó, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi respiración se aceleró y mis ojos recorrían la habitación en busca de algún indicio de lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada. Solo la luz tenue de la lámpara, el polvo suspendido en el aire y esa maldita carta en mis manos. De repente, las sombras en las esquinas de la habitación parecían alargarse, como si estuvieran tomando vida propia. No pude evitar dar un paso atrás, pero el sonido que había escuchado antes ahora era más claro. Algo se movía en el piso superior. No era un animal, ni el viento. Era como si alguien o algo estuviera caminando por encima de mí, justo sobre el techo. Raúl, susurró la voz, ahora mucho más cercana. Esta vez no venía del aire, sino de la silla frente a mí. Mi corazón se detuvo por un instante, y cuando miré hacia la silla, la carta había desaparecido. En su lugar, había un mensaje escrito en el respaldo de la silla, con algo que parecía sangre. La verdad está más cerca de lo que crees, pero no la busques. Mi cabeza giraba. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién me había dejado esa carta? ¿Y qué estaba sucediendo en este lugar? En ese momento, la luz de la lámpara parpadeó, y el suelo debajo de mis pies comenzó a temblar levemente. No sabía si era mi mente jugándome trucos o si algo sobrenatural estaba ocurriendo. Sin embargo, algo dentro de mí, esa voz persistente que me había estado guiando desde que llegué, me impulsaba a ir al piso superior, hacia el origen de los ruidos. Me levanté de la silla, temblando, y subí lentamente por las escaleras crujientes. La atmósfera se volvía cada vez más densa. Al llegar al final de las escaleras, vi una puerta entreabierta. La luz provenía de la rendija y me acerqué a ella con cautela. Al abrirla, lo que encontré no era lo que esperaba. Estaba vacío, pero había algo extraño en el aire. La habitación estaba completamente desordenada, pero en el centro, sobre la mesa, había una foto enmarcada. Tomé la foto entre mis manos y mis ojos se llenaron de confusión. Era una foto de mi hermana. Sí, pero no era la imagen que recordaba. En esta foto, ella estaba sonriendo, pero sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Mi cuerpo comenzó a temblar de manera incontrolable. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré rápidamente, y cuando lo hice, vi una figura en la esquina de la habitación. Una sombra oscura, que no tenía forma clara, pero su presencia me heló la sangre. La figura avanzó hacia mí, y al hacerlo, las paredes parecían cerrarse. No podía moverme, no podía gritar. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. «Raúl», dijo la figura, su voz tan suave y a la vez tan penetrante. «Te he estado esperando». La figura levantó la mano, y el aire a mi alrededor se volvió aún más pesado. Sentí como algo comenzaba a tomar el control de mi cuerpo, como si estuviera siendo absorbido. «La verdad está más cerca de lo que crees», murmuró la figura, y en ese instante vi algo que me hizo perder el sentido. La figura tomó forma. Era mi hermana, pero sus ojos seguían vacíos, y en ese momento entendí. La verdad estaba aquí, en este lugar, y yo ya era parte de ella. Mi hermana no estaba perdida, estaba atrapada en el mismo ciclo que ahora me había reclamado. El olvido me había encontrado también, y como todos los demás, no habría salida. «8. La lluvia golpeaba con fuerza el cristal de mi coche mientras avanzaba por la carretera solitaria. Mi nombre es Marco, y aquella noche
Al igual que muchas otras, me encontraba viajando solo. No me importaba mucho el destino. Lo que realmente me atraía era la idea de escapar de la rutina. A veces, lo único que se necesita es perderse, desconectarse por completo. Había tomado una ruta que no conocía, buscando algo diferente, algo que me sacara de mi zona de confort. El GPS me indicó un pequeño desvío, un camino secundario que prometía llevarme a un pueblo pintoresco. Decidí seguirlo, sin pensarlo demasiado. Cuanto más me adentraba en el bosque, más el paisaje se volvía oscuro, más silencioso. Las luces de mi coche cortaban la niebla, pero solo lograban iluminar un pequeño espacio frente a mí. Cada giro del camino me sumía más en una sensación de aislamiento, de desconcierto. El pueblo no aparecía en ninguna parte y la carretera parecía alargarse indefinidamente. Alrededor de media hora después, comencé a ver una sombra a lo lejos, algo que se destacaba entre los árboles. Era una figura, estática, como si estuviera esperándome. Mis ojos se fijaron en ella, y aunque mi lógica me decía que debía ignorarla, una extraña fuerza me impulsó a acercarme. Cuando me acerqué, vi que no era más que un poste de madera, cubierto de musgo, con algo colgando de él. Decidí detenerme, con la intención de investigarlo. Me bajé del coche y caminé hacia el poste. Al acercarme, noté que lo que colgaba no era algo común. Era una cuerda, desgastada y podrida, atada a lo que parecía un trozo de tela. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. El aire se volvía más denso, más espeso, como si algo estuviera a punto de suceder. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero lo único que veía era la espesura del bosque y la niebla que comenzaba a intensificarse. Pensé en irme, darme la vuelta, pero en lugar de eso, tomé la cuerda. Era fría al tacto, y al hacerlo, algo se rompió dentro de mí. No podía explicar por qué, pero una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí. De repente, la cuerda comenzó a moverse por sí sola. En un abrir y cerrar de ojos, la tela se enrolló alrededor de mi muñeca, apretando con fuerza, como si una mano invisible estuviera controlando la cuerda. En mi mente, una voz susurró, tan clara como el viento: «No debiste venir, Marco». El terror se apoderó de mí, y la cuerda se apretó más. Miré hacia el coche, pero algo en la carretera había cambiado. Ya no veía la misma oscuridad, ni la misma niebla. Había algo más, algo observándome. Volví la vista atrás, y fue entonces cuando vi la figura. Era humana, o al menos lo parecía. Estaba en la distancia, entre los árboles, pero sus ojos brillaban de una manera extraña, casi antinatural. La figura comenzó a avanzar hacia mí, sin prisa, pero con una precisión inquietante. «Te he estado esperando». La voz era suave, casi un susurro, pero llena de una calma perturbadora. La figura avanzaba hacia mí sin prisa, pero a medida que se acercaba, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. La niebla parecía espesar aún más, rodeándolo todo, y su silueta se tornaba más nítida con cada paso que daba. No podía ver su rostro, pero había algo en su postura, algo en la manera en que se movía, que me helaba la sangre. No era natural, no era humano. «Te he estado esperando, Marco», repitió, esta vez más cerca. Su voz resonaba en mi cabeza como un eco que no podía eliminar. Sabía que llegarías. No pude moverme. No pude hacer nada más que observar mientras la figura avanzaba lentamente. Los árboles a su alrededor se agitaban, como si la figura misma estuviera alterando el aire a su alrededor. Mi mente, que intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, me decía que debía irme, huir, pero mi cuerpo no respondía. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblando.
La figura no respondió de inmediato, pero en cuanto sus pies tocaron el suelo más cerca de mí, la niebla comenzó a disiparse lentamente. Ahora podía ver mejor, y fue entonces cuando vi su rostro. No era humano, pero tampoco era completamente extraño. Su piel estaba tan pálida que parecía de cera, y sus ojos, oscuros y profundos, me miraban con una intensidad penetrante. Lo más extraño era que su rostro, aunque claramente definido, parecía desdibujarse, como si fuera una máscara. «Soy el guardián», dijo la figura, inclinando ligeramente la cabeza. «El que protege lo que no debe ser tocado. Y tú, Marco, has llegado demasiado lejos». La cuerda que aún envolvía mi muñeca comenzó a apretar aún más, y una sensación de parálisis me invadió. Sentí como si una fuerza invisible estuviera controlando cada parte de mi cuerpo. No podía moverme, no podía gritar. La figura dio un paso más hacia mí, y de repente, el aire se volvió helado, como si una ola de frío estuviera arrancando todo lo cálido de mi ser. «El faro no está lejos», continuó el guardián, sus ojos fijos en mí. «Lo que has despertado no pertenece a este mundo. No debiste haberlo tocado». Confusión y terror se apoderaron de mí. ¿El faro? ¿Qué faro? No había mencionado ningún faro. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera formular más preguntas, la figura levantó una mano, y una ráfaga de viento azotó mi rostro, empujándome hacia atrás, como si me estuviera obligando a mirar hacia el horizonte. En la distancia, entre la niebla, vi algo, un destello de luz, un faro, parpadeando en la oscuridad, como un ojo vigilante. «Es hora de que lo descubras por ti mismo», dijo la figura, antes de dar un paso atrás, desvaneciéndose en la niebla. «Solo aquellos que están destinados a verlo pueden llegar allí». Apenas pude reaccionar antes de que la niebla me rodeara por completo, aplastando mi visión. Mi cuerpo volvió a moverse, y en un impulso comencé a caminar hacia el faro. Mi mente estaba llena de preguntas, pero algo en mi interior, algo inexplicable, me obligaba a continuar, a llegar hasta el faro. Mientras caminaba, el paisaje comenzó a cambiar. El aire se volvía más denso, más oscuro, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Ya no estaba seguro de si caminaba en la dirección correcta, pero mi cuerpo lo hacía de todos modos, como si no pudiera resistir el tirón invisible que me empujaba hacia adelante. El faro estaba más cerca ahora, y la luz que emitía brillaba intensamente, cortando la oscuridad que lo rodeaba. La niebla no podía ocultarlo más, pero lo que vi al acercarme me hizo detenerme en seco. La puerta del faro estaba abierta, pero lo que estaba dentro no era lo que esperaba. La luz que emanaba no era blanca ni cálida. Era una luz rojiza, oscura, como si la luz misma estuviera siendo alimentada por algo más, algo mucho más antiguo y malévolo. Y dentro, apenas visible en la penumbra, una figura se alzaba, inmóvil, como esperándome. «Es el último paso, Marco», escuché, pero esta vez no era la voz del guardián. Era una voz conocida, familiar. Mi hermana, la voz de mi hermana, tan clara y tan cercana, me hizo dar un paso hacia el faro sin pensar. Mis pensamientos se desvanecían con cada paso que daba, como si la luz rojiza que emanaba desde su interior estuviera drenando mi voluntad. A medida que me acercaba, el aire se volvía más pesado, y la sensación de que algo mucho más oscuro me esperaba aumentaba. Cuando crucé la puerta, la luz se intensificó, cegándome por un momento. Al abrir los ojos, vi la figura, de pie en el centro de la habitación del faro. Era ella, mi hermana, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba distorsionado, con ojos vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de ella. Sonrió, pero no era una sonrisa humana, era una sonrisa torcida, llena de desesperación.
Te he estado esperando, Marco, dijo, su voz suave, pero cargada de una tristeza indescriptible. Sabía que llegarías aquí. Sabías que lo harías. El faro te ha llamado. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. ¿Qué te ha pasado?, murmuré, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Tú, no eres mi hermana. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera buscando una respuesta que no tenía. El faro nos reclama a todos, nos consume, nos cambia. He estado esperando aquí, atrapada en este lugar, esperando que vinieras para completar el ciclo. ¿Qué ciclo?, grité, desesperado. Dime qué pasa. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es este lugar? La figura se acercó lentamente, con pasos vacíos, como si estuviera deslizándose más que caminando. La luz rojiza iluminaba su rostro, y vi cómo sus labios se movían sin emitir sonido. Solo el silencio absoluto llenaba la habitación. La luz comenzaba a palidecer, y el aire se espesaba con una fuerza inexplicable. El olvido, susurró ella, su voz casi inaudible. Todos los que vienen aquí, todos los que buscan respuestas, son parte de él. El faro no guarda luz, guarda almas, y nos consume a todos. Tú eres el siguiente, Marco. Tú tomaste el último paso. En ese momento, el suelo comenzó a temblar, y la luz roja se apagó. La niebla envolvió todo, y pude escuchar susurros a mi alrededor. Los ecos de las voces atrapadas, las almas que habían sido reclamadas antes que yo. El faro estaba vivo, y no era solo un faro, era una prisión. El viento arremetió con fuerza, llevándome hacia el centro de la habitación. No podía moverme, no podía escapar. Bienvenido al olvido, Marco, dijo la voz, ahora distorsionada, como un eco de 1000 almas atrapadas. El ciclo ha terminado para ti. La oscuridad se cerró sobre mí, y el silencio fue absoluto. ¡9! La noche estaba inusualmente fría para esa época del año, y el aire que respiraba se sentía denso, como si estuviera lleno de presagios. Mi nombre es Valeria, y aunque siempre había sido una persona racional, esa noche algo en mí me decía que debía prepararme para lo inesperado. Estaba de visita en un pequeño pueblo en las afueras, un lugar tan aislado que casi no aparecía en los mapas. El motivo de mi viaje era encontrar algo que no sabía si debía buscar. Mi hermana, que vivía en la ciudad, me había hablado de algo extraño que había ocurrido allí, pero no me dio detalles claros, y eso me inquietaba aún más. El pueblo, a simple vista, parecía común, con sus calles empedradas y casas antiguas. Lo que no se podía pasar por alto era la quietud. No se escuchaba el bullicio de la gente ni el ruido de los autos, algo que solía ser tan común en cualquier otro lugar. Lo que más me llamó la atención fue la antigua mansión que se alzaba al final de la calle principal, aislada de las demás construcciones. Estaba cubierta de musgo, con ventanas rotas y la puerta entreabierta. No me era familiar, pero algo en su presencia me inquietaba. Casi por instinto, me dirigí hacia allí. Mi mente me decía que no debía, que era una mala idea, pero mis pies seguían adelante. Cada paso que daba hacia la mansión aumentaba la sensación de estar siendo observada. Cuando llegué a la entrada, pude ver que la puerta estaba abierta de par en par, como si me invitara a entrar. Algo me impulsaba a hacerlo. La mansión era más grande de lo que imaginaba. El interior estaba oscuro, salvo por los pocos rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas rotas. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera, crujiente y polvoriento. El aire era pesado, impregnado con el olor de la humedad y la descomposición. Me detuve al escuchar un sonido proveniente de arriba, como si alguien estuviera caminando por el piso superior.
No pude evitar sentir que algo estaba mal. Mi hermana no me había contado nada sobre lo que sucedía aquí. Solo había mencionado la mansión y su extraño abandono. Pero ahora, la mansión parecía estar viva de alguna manera, como si alguien o algo estuviera observando cada uno de mis movimientos. Decidí subir las escaleras, aunque la sensación de incomodidad crecía con cada peldaño que ascendía. Al llegar al primer piso, la oscuridad me envolvió por completo. Miré alrededor, pero no había nada, solo muebles cubiertos de polvo y más ventanas rotas. Al fondo, una puerta cerrada llamaba mi atención. Me acercaba sin pensarlo, y al abrirla, lo que encontré dentro me paralizó. Era una habitación vacía, excepto por un gran espejo que ocupaba toda la pared. Lo extraño era que el reflejo no coincidía con lo que estaba viendo en el cuarto. En lugar de mostrarme la habitación vacía, el espejo mostraba a una figura de pie en el centro de la habitación, mirándome fijamente. Mi corazón latió con fuerza. La figura era humana, pero sus ojos no tenían vida. Estaban vacíos, como pozos oscuros que no reflejaban nada. La sensación de terror se apoderó de mí, pero no podía apartar la vista del reflejo. La figura, que parecía inmóvil, comenzó a mover la cabeza lentamente hacia un lado, como si me estuviera observando a través del espejo, pero no de la manera normal. Sus ojos, vacíos y oscuros, seguían fijos en mí. De repente, el reflejo comenzó a sonreír, una sonrisa que no era humana. Era grotesca, deformada, como si estuviera hecha de sombras y pesadillas. La sonrisa en el reflejo no desaparecía. Mis ojos no podían apartarse de ella, como si una fuerza invisible me mantenía cautiva frente al espejo. La figura sonreía, pero su rostro se deformaba, estirándose de una manera antinatural. De repente, sentí como si la habitación a mi alrededor comenzara a girar. El aire se volvió denso y la atmósfera comenzó a pesar sobre mi pecho. Cada vez era más difícil respirar, como si algo me estuviera presionando desde todas las direcciones. ¿Quién eres?, logré susurrar, mi voz temblorosa. No obtenía respuesta. La figura en el espejo solo seguía sonriendo, pero sus ojos, esos ojos vacíos, me penetraban con tal intensidad que sentí que mi alma misma se sacudía. De pronto, una ráfaga de viento helado me hizo dar un paso atrás, y el reflejo, que había permanecido inmóvil, comenzó a moverse lentamente. Vi cómo la figura en el espejo levantaba su brazo, al igual que yo lo hacía, pero sus movimientos no eran los mismos. Parecían torpes, como si intentara copiarme, pero con una maldad inherente en cada gesto. «No», grité, intentando apartarme, pero mis pies no se movían. Algo, como si una mano invisible me sujetara, me mantenía pegada al suelo. La figura comenzó a salir del espejo, no a través de él, sino de una manera distorsionada, como si estuviera rompiendo las barreras entre las realidades. Podía ver cómo su contorno se desdibujaba, y sus pasos resonaban en el cuarto, cada uno más cercano que el anterior. El reflejo ya no era un reflejo, sino una entidad que ahora se deslizaba hacia mí. Mi mente trataba de procesarlo, pero no podía. La figura comenzó a avanzar con una velocidad sobrenatural, y de repente sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. La presencia que había estado observándome durante toda mi vida, esa oscuridad que había estado acechando detrás de los muros de la mansión, ahora estaba aquí, en este cuarto, tomando forma, tomando control. La figura se acercó aún más, y cuando estuvo a tan solo unos centímetros de mí, su sonrisa se amplió aún más, como si disfrutara de mi terror. «No eres bienvenida aquí», dijo, pero no con palabras. Era como si la voz se deslizara dentro de mi mente, como una intrusión que no podía evitar.
La sensación de claustrofobia me invadió. Las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor, y el aire se volvió tan denso que sentí como si no pudiera moverme. El suelo se elevó ligeramente, como si el cuarto entero estuviera siendo absorbido por algo profundo, algo que no pertenecía a este mundo. «Este lugar es mío», dijo la figura, ahora casi enfrente de mí, y entonces, con un movimiento brusco, extendió una mano hacia mi rostro. De pronto, sentí una presión indescriptible en mi cabeza, como si algo intentara invadir mi mente. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí mismo, sin control, como si la figura hubiera tomado el control de mis movimientos. Intenté luchar, gritar, pero mi voz se ahogó en la presión creciente. Y fue entonces cuando comprendí. No solo había algo extraño en el reflejo, algo más allá de la mansión. La entidad que estaba frente a mí no era de este mundo, no era simplemente un reflejo. Era una manifestación, un ser que había estado esperando que alguien, como yo, llegara para completarlo. El cuarto comenzó a distorsionarse aún más, y sentí cómo mi cuerpo era arrastrado, como si estuviera siendo absorbida por el aire mismo. Un profundo abismo se abría ante mí, y la figura, aún sonriendo, comenzó a desaparecer dentro de la oscuridad. La luz de la luna iluminaba débilmente el campo, mientras mi coche avanzaba lentamente por el camino de tierra. Mi nombre es Álvaro, y lo que empezó como un simple viaje de negocios terminó convirtiéndose en una experiencia que no puedo explicar. Aquella noche, después de una jornada agotadora, decidí tomar un atajo a través de un pequeño pueblo rural para llegar más rápido a mi destino. El GPS había dejado de funcionar hacía un par de horas, y la radio, solo reproduciendo estática, ya no ofrecía compañía alguna. Estaba completamente solo en la carretera, sin ningún rastro de vida a mi alrededor. Las luces del coche apenas alcanzaban a iluminar el sendero que me conducía hacia lo desconocido. En el horizonte vi una vieja casa de campo. Estaba alejada del resto de las viviendas y parecía deshabitada, con las ventanas rotas y el jardín cubierto por la maleza. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el pequeño letrero junto al camino: la casa de las sombras. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me impulsó a detenerme y observarla un momento. No era simplemente la casa en sí, sino el nombre. Algo en ese nombre resonaba en mí, como si me estuviera llamando. Decidí dar un vistazo. Tal vez estaba demasiado cansado, y el silencio del campo me estaba afectando más de lo que imaginaba. Dejé el coche a un lado y caminé hacia la casa. El aire se sentía más frío a medida que me acercaba, y a cada paso el silencio se volvía más denso. No había sonido alguno, ni el canto de los insectos, ni el crujir de las hojas al ser pisadas. El lugar parecía estar atrapado en una quietud antinatural. La puerta, que parecía más un umbral hacia otro mundo que una simple entrada, estaba entreabierta. El umbral de la casa de las sombras. Algo dentro de mí sabía que no debía entrar, pero nuevamente algo me impulsaba a hacerlo. Empujé la puerta con una mano temblorosa, y al abrirla, un crujido largo y profundo resonó en el aire, como si la casa misma estuviera despertando. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Los muebles viejos y desgastados parecían haber estado allí por décadas, pero lo que más me sorprendió fue el olor. Un olor denso, húmedo, como si la casa hubiera estado sellada por años. Lo curioso era que, aunque parecía vacía, algo me decía que no lo estaba. La sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo que pasaba allí. Decidí explorar un poco más.
Mientras caminaba por el pasillo oscuro, un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi una sombra moverse en el extremo del pasillo. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego, la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca. Mi corazón se aceleró y en un impulso caminé hacia la figura. Al acercarme, la sombra desapareció en una de las habitaciones del fondo. Al abrir la puerta, me encontré con una habitación vacía, salvo por un espejo antiguo que ocupaba toda una pared. No pude evitar acercarme, atraído por algo en su superficie. Cuando miré mi reflejo, me di cuenta de que no estaba solo. A mi lado, en el reflejo, había una figura, alta, con una silueta borrosa que no estaba en la habitación real. ¿Quién? Mi voz se quebró al ver la figura moverse lentamente hacia mí, como si me estuviera observando desde el espejo. La figura en el espejo comenzó a moverse más rápido, acercándose a mí con una agilidad inhumana. En ese momento, mi respiración se volvió errática. ¿Qué estaba pasando? ¿Era mi mente jugando trucos o había algo más en este lugar? Mi reflejo se mantenía inmóvil, pero la sombra que estaba a su lado no dejaba de acercarse. De repente, una ráfaga de viento frío me hizo dar un paso atrás. El aire se volvió más espeso, como si el espacio estuviera siendo comprimido por algo invisible. Miré alrededor, buscando alguna salida, pero las paredes parecían cerrarse lentamente, como si la casa misma me estuviera atrapando. La figura del espejo dejó de acercarse. Ahora se encontraba completamente inmóvil, observándome con una intensidad que me hizo sentir como si algo oscuro estuviera entrando en mí. En un impulso, decidí apartar la vista, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrí nuevamente, la figura había desaparecido, pero la sensación de inquietud seguía en el aire. Algo había cambiado. Algo había sido desatado. La habitación ahora parecía más oscura. Las sombras se alargaban extrañamente, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Miré hacia el pasillo y vi algo que no había notado antes. Una puerta cerrada al fondo. Una puerta que no estaba allí antes. Mi instinto me decía que debía ir hacia allí. Algo en mi interior me empujaba hacia esa puerta. Pero al mismo tiempo, una voz en mi cabeza me advertía que me alejara, que no debía seguir. A pesar del miedo que me recorría, comencé a caminar hacia la puerta. Cuanto más me acercaba, más el aire se volvía pesado. Al llegar, la puerta se abrió sola, con un chirrido bajo y espeluznante. No había nadie, pero un leve resplandor rojizo emanaba del interior, como si algo estuviera esperando. El olor a humedad y descomposición se intensificó. Al entrar, me encontré en una sala que no había visto antes. No había muebles, solo paredes desnudas cubiertas de símbolos extraños, como si alguien hubiera intentado dibujar algo en la superficie, algo que no pertenecía a este mundo. En el centro de la habitación había una mesa con un libro abierto. El libro parecía antiguo, con páginas amarillentas que no había tocado nadie en años. Un sentimiento de incomodidad me invadió mientras me acercaba a la mesa. Sabía que no debía hacerlo, pero algo me obligó a mirar. Al leer las primeras palabras del libro, algo hizo clic en mi mente. Las palabras no estaban en ningún idioma que pudiera reconocer, pero había algo familiar en ellas, algo que sentía en lo más profundo de mi ser. De repente, la puerta que había abierto se cerró con un fuerte golpe, y la temperatura de la habitación descendió aún más. Un sonido, similar a un susurro, comenzó a llenar el aire, repitiendo las mismas palabras que había leído en el libro, solo que ahora sonaban más fuertes, más intensas. «Es tarde», dijo una voz a mi espalda. La voz no era humana,
era profunda y resonante, como si viniera de otro mundo. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, la presencia de algo o alguien me rodeaba. Un frío helado recorrió mi cuerpo, y la sensación de estar atrapado en ese lugar se volvió insoportable. La figura apareció nuevamente, pero esta vez no era solo un reflejo en el espejo. Estaba allí, en la puerta de la sala, una silueta oscura que no podía definir. La figura comenzó a avanzar lentamente, con pasos que no sonaban en el suelo. Cada vez que se acercaba, la oscuridad aumentaba, como si estuviera absorbiendo toda la luz a su paso. «No puedes irte», susurró la figura, su voz suave pero llena de amenaza. «Ya has cruzado el umbral». La figura avanzó hacia mí, y a cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, como si la misma casa estuviera absorbiendo la vida de todo lo que la rodeaba. Su forma oscura y borrosa se fue haciendo más clara con cada segundo, hasta que finalmente la vi con todo su detalle. Una silueta alta, con una cara desfigurada que parecía más una sombra que un rostro. Su boca estaba torcida en una sonrisa malévola, y sus ojos, si es que podía llamarlos ojos, estaban vacíos, como pozos de desesperación infinita. «No puedes irte», dijo la figura nuevamente, su voz resonando en mi mente más que en el aire. «Ya has cruzado el umbral, ya formas parte de esto». Mi cuerpo, paralizado por el terror, no respondía. Cada intento de moverme, de gritar, se ahogaba en la neblina de terror que me envolvía. El suelo comenzó a temblar, y las sombras en las paredes se alargaron aún más, como si estuvieran vivas. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, cada pared acercándose más, como si la casa misma me estuviera devorando. Intenté retroceder, pero la figura me bloqueaba el paso. En el instante en que me giré para huir, un fuerte golpe sonó detrás de mí. Me giré rápidamente y vi que la puerta se cerraba con un estruendo, dejando todo en completo silencio. La figura alzó su brazo hacia mí y sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si algo invisible estuviera aplastándome. «Nunca debiste entrar», dijo, y sus palabras se convirtieron en un eco en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Las sombras comenzaron a rodearme, y la sensación de estar atrapado se hizo más fuerte. El reflejo de mi rostro en el espejo, aunque distante, se veía extraño. Mis propios ojos estaban vacíos, como si algo me estuviera arrancando desde dentro. «Esto es lo que pasa con los que no escuchan», continuó la figura, acercándose aún más, su sombra envolviéndome por completo. La luz en la habitación se desvaneció, y lo único que quedaba era oscuridad total. No podía ver, ni moverme, ni pensar con claridad. Lo único que sentía era esa presencia oscura, envolviéndome, consumiéndome. La presión en mi pecho se intensificó hasta que mi cuerpo no pudo soportarlo más, y todo se desvaneció. Y entonces, el silencio, el vacío, la casa, las sombras, la figura, todo desapareció, como si nunca hubiera existido. Y lo peor de todo es que, al despertar, me di cuenta de algo aterrador. Yo también me había convertido en parte de la casa. La casa de las sombras me había reclamado. La oscuridad de la noche caía lentamente sobre el pueblo. Mi nombre es Elena, y nunca imaginé que mi regreso a la casa de mis abuelos me llevaría a descubrir algo tan perturbador. Después de tantos años, finalmente volví a este lugar, impulsada por la necesidad de encontrar respuestas a las preguntas que habían quedado sin respuesta desde mi niñez. La casa estaba en el borde del pueblo, rodeada de árboles altos que bloqueaban casi toda la luz de la luna. A medida que me acercaba, la familiaridad del lugar me invadía, pero había algo diferente.
El aire, por ejemplo, parecía más pesado, como si el tiempo no hubiera pasado en esa casa. Las paredes, aunque todavía viejas y cubiertas de musgo, no parecían haber sufrido las inclemencias del tiempo. Era como si el lugar estuviera intacto, preservado por alguna fuerza invisible. Al abrir la puerta, el crujido del madera me dio la bienvenida. El polvo cubría el suelo y las ventanas estaban cerradas, como si nadie hubiera tocado la casa en años. Pero a pesar de su abandono, sentí una extraña calidez en el aire. Algo me llamaba, algo me invitaba a entrar. Recorrí lentamente las habitaciones, tratando de recordar cómo era todo cuando era niña. La cocina, el comedor, el salón, todo estaba tal como lo recordaba, pero había un rincón que no podía olvidar, el antiguo vestíbulo. Siempre me había fascinado, pero nunca me atrevía a acercarme demasiado. Había algo en esa parte de la casa que me aterraba, algo que no podía entender en ese entonces. Esa noche, por primera vez en muchos años, sentí que debía ir allí. Algo me empujaba a descubrir lo que se ocultaba en la oscuridad del vestíbulo. Me dirigí hacia la puerta de esa habitación olvidada y la abrí con cautela. El aire allí era aún más denso, como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo. Dentro, todo estaba cubierto de telas viejas y polvorientas. En el centro de la habitación había una gran caja de madera cerrada con candado. No recordaba haberla visto nunca antes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en mi interior me decía que debía abrirla, pero la razón me decía que no lo hiciera. Con las manos temblorosas, tomé el candado y lo quité. La tapa de la caja se abrió lentamente, y lo que encontré en su interior me dejó sin aliento. Era un diario, viejo, con la tapa de cuero desgastada. Al abrirlo, vi que las primeras páginas estaban escritas a mano, con una caligrafía inconfundible. Era la escritura de mi abuela. Elena, leí en voz baja. Si encuentras este diario, es porque has llegado demasiado lejos. El secreto que guardo no es para ser revelado. No sigas leyendo. Mi pulso se aceleró. ¿Qué podía significar todo esto? ¿Por qué mi abuela había dejado un mensaje tan inquietante en sus propias palabras? Mi mente comenzó a dar vueltas, y la curiosidad me empujó a seguir leyendo. Mi respiración se aceleró mientras seguía leyendo. Las palabras de mi abuela parecían cobrar vida, retumbando en mi cabeza, como si intentaran advertirme de algo más allá de lo que mis ojos podían comprender. Pero, al mismo tiempo, la curiosidad me empujaba a seguir, a descubrir el verdadero motivo detrás de esa advertencia. Al continuar con el diario, la letra de mi abuela se volvía más frenética, como si alguien o algo la estuviera presionando a escribir. Cada palabra parecía estar impregnada de miedo. Elena, lo que te voy a contar no tiene explicación, pero te ruego que lo entiendas. Hay algo en esta casa, algo que se esconde en las sombras. Ha estado aquí por generaciones, esperando a ser liberado. Y ahora, tú has llegado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras leía. Lo que estaba escribiendo no podía ser real. Mi mente intentaba racionalizarlo, pensar que mi abuela había estado enferma o confundida cuando escribió esas palabras. Pero algo dentro de mí me decía que lo que estaba leyendo no era una simple historia. No confíes en las sombras, seguía el diario. Ellas tienen el poder de entrar en nuestras mentes, hacernos creer lo que no es. Pero si sigues buscando, si sigues cavando más profundo, la oscuridad te tomará. Prometí protegerte, pero no pude. Mi mano tembló al pasar la página. Algo dentro de mí no quería seguir leyendo, pero el impulso era más fuerte. Continué, y lo que vi me hizo detenerme por completo. La siguiente página estaba en blanco.
salvo por una pequeña inscripción en la esquina inferior. La sombra ha despertado. Ya es tarde. De repente, una sensación de frío me envolvió. No era solo el aire, sino algo mucho más profundo, como si una presencia estuviera en la misma habitación que yo. Me giré bruscamente, buscando cualquier indicio de movimiento, pero el vestíbulo estaba vacío. Sin embargo, algo en el aire me decía que no estaba sola. Escuché un sonido detrás de mí, como si alguien caminara en la oscuridad. Me levanté, con el diario aún en mis manos, y me dirigí hacia la entrada del vestíbulo. Los pasos se detuvieron, y el aire se volvió aún más pesado. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí al pasillo, pero no había nada allí. La casa estaba más silenciosa que nunca. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, distorsionándose a medida que la luz de las lámparas parpadeaba. Pero lo más extraño fue lo que vi a través de la ventana de la sala, en el jardín. Una figura se movía entre los árboles, completamente oscura, como una sombra que caminaba a su propio ritmo. Mi cuerpo se tensó, y un sentimiento de pavor recorrió mi piel. ¿Quién podía estar allí, en medio de la noche? La figura se detuvo, como si me hubiera visto, y comenzó a acercarse lentamente a la casa. La puerta trasera, que había dejado cerrada, se abrió de golpe. El viento azotó con fuerza, y las luces se apagaron por completo, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta. Me quedé paralizada, el miedo apoderándose de cada uno de mis sentidos. La figura se acercaba más y más, y una voz, suave pero profunda, llegó hasta mis oídos. «Elena, finalmente te encontramos». La voz que susurraba mi nombre parecía provenir de todas partes, pero cuando miré hacia la puerta trasera, la figura que había estado acercándose finalmente apareció en el umbral. No podía distinguirla bien, pues la oscuridad la envolvía, pero había algo en ella, una presencia oscura, que me hacía sentir como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose. La figura avanzó lentamente, arrastrándose por el suelo como si el tiempo mismo estuviera suspendido a su alrededor. Sus pasos eran lentos, pero seguros, como si no tuviera prisa, como si estuviera esperando el momento adecuado para acercarse más. «Elena», susurró otra vez, y esta vez la voz era mucho más cercana, tan clara que parecía salir de mi propia mente. Mi cuerpo se paralizó, y la sensación de terror creció cada vez más. No podía moverme, no podía gritar, solo podía observar cómo la figura se acercaba, más y más, hasta estar a solo unos centímetros de mí. «Te hemos estado esperando», dijo la figura con una voz rasposa y distorsionada, su presencia ocupando todo el aire a mi alrededor. «La sombra ha despertado, y tú eres su llave». En un impulso, finalmente pude moverme. Tomé el diario con ambas manos y lo arrojé al suelo, con la esperanza de que tal vez al liberarlo de mi alcance, podría liberarme a mí también. Pero la figura no se detuvo. En cuanto el libro tocó el suelo, un estruendo retumbó por toda la casa, y las sombras en las paredes se alzaron como serpientes, envolviéndome en un abrazo frío y definitivo. «Es tarde», dijo la figura, y su rostro, ahora visiblemente deformado por la oscuridad, se acercó aún más. «El ciclo ha comenzado. Ya no hay retorno». De repente, el suelo debajo de mis pies comenzó a desmoronarse, y el viento helado me empujó hacia atrás, hacia el abismo que se abría a mis pies. Los gritos, si es que podía llamarlo así, se ahogaron en el vacío que me rodeaba. La oscuridad, finalmente, me consumió. La casa de las sombras, que había sido el refugio de los recuerdos y las promesas rotas, ahora se convertía en mi prisión eterna. El ciclo estaba completo.